El Salmo 126 es un salmo, es un cántico que el pueblo de Israel, o mejor dicho, el pueblo de Judá cantaba en el cautiverio, deseando ser liberados del cautiverio. Y soñaban o se imaginaban cómo sería la vida de libertad otra vez. La mayoría de ellos habían pasado ya casi 70 años en cautiverio, lejos de su tierra, privados de su verdadera libertad, privados de, muchísimas cosas de las cuales vamos a hablar hoy. Pero es el Salmo 126. ¿Ya lo tienen? Salmo 126, y lo vamos a leer todo. Siga con la vista. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Y luego dice el 3: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Y luego dice el 4: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando los que llevan la preciosa semilla, mas volverán a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Es un salmo de esperanza. Es un salmo que ellos entonaban sin duda con mucho sentimiento, lejos de su patria, lejos de la oportunidad de realizar sus cultos como lo hemos hecho aquí. Ellos tenían un lugar especial que se llamaba Jerusalén, el santo templo que fue destruido, y ellos lo añoraban con toda la fuerza de su ser. Para ellos no había otro lugar donde la presencia de Dios se manifieste. Y esa es la razón que en cualquier lugar del mundo donde los judíos se encuentran y quieren orar, tratan de dirigir sus manos hacia donde pueda estar ubicada Jerusalén. Se orientan ellos, ubican hacia Jerusalén, porque es allí la ciudad del gran Dios, la ciudad santa. Así lo siguen creyendo hasta hoy. Nosotros sabemos que eso terminó en Jesucristo, y sabemos que ahora ya no se trata de templos y montes, sino se trata de adorar al Señor en espíritu y en verdad. Y donde hay dos congregados en su nombre, allá está Él en medio de ellos. Por eso sabemos que Él está aquí. Amén. Pero para ellos no era así como nosotros. Ellos necesitaban Jerusalén, soñaban con Jerusalén. Y he llamado este mensaje como los que sueñan, porque cuando unas personas están en cautiverio y no gozan de libertad, no pueden soñar. ¿Me escucharon? Cuando hay personas que no viven en libertad, no pueden soñar. ¿Sí? No pueden soñar. Una de las cosas que nos impide vivir en cautiverio es que no podemos soñar. Entonces, cuando realmente la persona experimenta la libertad completa, la libertad real, lo primero que viene es que comienza a soñar. Porque una persona en cautiverio no tiene ilusiones, no tiene proyectos, no tiene nada. ¿Cuál es el plan de cada día? Levantarse y hacer lo que toque hacer en el día, y nada más. No hay sueños, no hay ilusiones, no hay planes, no hay metas que perseguir. Es triste vivir en cautiverio, ¿no? Pero sin embargo, mucha cantidad, un gran porcentaje del pueblo del Señor sigue en cautiverio. Qué silencio, ¿eh? Y yo creo que Dios quiere hablar, porque precisamente de eso se estuvo cantando, se estuvo adorando, se prendió la cosa desde el principio, hablando precisamente de esa libertad. Cuando Dios nos saque del cautiverio, seremos como los que sueñan. Cuando Dios nos dé libertad, seremos como los que sueñan.
entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestros labios de alabanza. Y saben que lo primero que sucede cuando una persona cae otra vez en cautiverio es que el gozo se esfuma. Por eso a veces decimos: ¿qué tienes, mi hermano? No, nada, todo bien. Pero no hay gozo, no hay brillo en sus ojos. No, no todo, nada está bien. Está en cautiverio. Otra vez, y dicen algunos: ¿es posible que un verdadero cristiano caiga otra vez en cautiverio? Sí. Y muy fuerte. Yo le decía a alguien: alejarnos de Dios cuando somos hijos, cuando ya somos parte del pueblo del Señor, alejarnos es lo peor que podemos hacer. ¿Sabe por qué? Porque el diablo te odia tanto que está esperando que te deslindes un poquito y quiere darte una arrastrada que ni por tu cambio vas a regresar. Y eso es algo que muchos creyentes pierden de vista y les parece poca cosa enredarse otra vez. ¿Sí me estoy explicando? Y sí nos damos cuenta. No es que no nos damos cuenta, no, sí nos damos cuenta cómo poco a poco nos vamos enredando otra vez. Y no te olvides de esto que les he dicho un montón de veces: el que cede un poco, cede poco a poco. Apúntalo ahí para que no te olvide. El que cede un poco, cede poco a poco. ¿Qué tanto es tantito? Es ahorita un tantito, mañana otro tantito, hasta que otra vez estás totalmente enredado. Entonces sí es importante. El pueblo de Israel o el pueblo de Judá, pues fueron llevados cautivos, lejos de su tierra. De las tierras de Judá a las tierras de Babilonia habían muchísimos kilómetros. Atravesaban desiertos, atravesaban ríos. Llegaron a una tierra muy lejana, con costumbres muy distintas, y estar en un lugar lejano, con otras costumbres, con otras creencias, con otros dioses, es difícil mantenerse. Entonces, conocen la historia de Daniel y sus amigos, ¿no? 4 jóvenes que decidieron no contaminarse, y los demás, que no eran solo los 4 que fueron llevados, habían sido llevados miles. De lo mejor de cada provincia que era conquistada, Nabucodonosor llevaba lo mejorcito, llevaba fuertes, sanos, sabios, inteligentes, la crema innata de cada nación, para entrenarlos en la lengua, en la costumbre de los caldeos, que eran ellos los babilónicos, y usarlos para beneficio de su reino. Los metía en lugares importantes, pero se narra de Daniel y sus amigos y el resto del pueblo. Cuando, por ejemplo, cuando dijo Nabucodonosor que se arrodillen delante de su estatua, habla de 4 personas que permanecieron de pie y no se quisieron arrodillar. Y los demás, que eran del pueblo de Dios también, de los miles que fueron llevados, ¿qué creen que hicieron? Se arrodillaron. Y cuando Daniel y sus amigos dijeron: no queremos contaminarnos con la comida del rey, los demás, ¿qué creen que hicieron? Le entraron y decían: ¿hay más? Yo he escuchado, por ejemplo, a algunos jóvenes que les gustaría ir de paseo a un lugar lejano donde nadie los conozca, para poder destramparse un poco, sin remordimiento tanto de conciencia, pero sin temor a que le vea a alguien que los conozca. Entonces, si a ti te hubiera tocado esa época, eres de los que se iban a arrodillar y de los que iban a entrarle a todo. El problema no era solamente los alimentos considerados inmundos por la ley del Antiguo Testamento, sino el problema es que todo lo que se comía en la mesa del rey, había sido antes ofrecida a los ídolos de ellos, obviamente, ¿no? Entonces era el problema más grande, que había una situación espiritual más que la ley en cuanto a los alimentos limpios o no limpios,
y que podrían caer en desobediencia en determinado momento. Pero el problema no era solo ese, sino el haberse ofrecido a los ídolos se hacía un problema más profundo espiritual, cosa que muchos cristianos hasta hoy en día juegan con esas cosas sin darle la importancia de vida y contaminan su vida, contaminan sus hogares, y hay muchas cosas que pertenecen al reino de las tinieblas y les damos entrada en nuestros hogares. Por eso seguimos cautivos en Babilonia. Miren, voy a decirles algunas cositas. Por ejemplo, nosotros vivimos en una zona, podemos decir así, zona, territorio, que fue maya. Y aquí en esta región que fue maya, existe todavía la brujería maya, ¿sí? Y hay muchísimas cosas. El Ishmen, sí, acá le llaman Ishmen, en otro lado es chamán, pero hacen ceremonias, invocan espíritus, establecen altares, establecen lugares específicos. Y nosotros, ¿sabes? Como pastores, a veces tenemos que ir a orar por alguna cosa. Ahorita que se están abriendo nuevos fraccionamientos del arco norte hacia allá, están entrando en terrenos que en el pasado fueron consagrados a espíritus territoriales. Los conocemos nosotros como los aluches. Los aluches son duendecillos inofensivos, juegan, son traviesos, pero son instrumentos del diablo también. Y no les deja dormir y dicen, pastor, puede ir a orar, y claro, hacemos la oración. Pero si no se cierran puertas legales, que a veces tienes tú abierto en tu casa, cosas que parecen inofensivas. Por ejemplo, ¿alguien conoce cómo es un atrapasueños? ¿Sí? ¿Lo tienes en tu casa? Confiesa en su pecado. Sé que no lo vas a hacer, pero hay muchos cristianos que sí, es un adorno bien bonito, un atrapasueños. Órale, pues síguele. Cuando yo descubro que tienes un atrapasueño en tu casa y luego me pides que yo vaya a orar por ti, ni voy a ir. Ve cómo le haces. Lo primero que hay que hacer es sacar todo lo que le pertenece al diablo. Todo. Hay, por ejemplo, máscaras mayas, máscaras, hay cosas turísticas, cosas de la región, cosas, no tiene nada que ver. Es que ya, mucho cuidado, estás abriendo puertas y sigues cautivo. Y tú oras, hasta ayunas y vienes al servicio y no sabes por qué los ataques del enemigo no cesan. Sigues siendo víctima, sigues en cautiverio en cuestiones espirituales. Aunado a eso, puertas abiertas en asuntos conductuales. ¿Qué cosas son esas? Conductuales. Conductas indebidas, que son actividades pecaminosas, ¿no? La que sea. Aquí no vamos a enumerar cuál es el pecado más grave, no, pero el que tú haces está más grave. No, olvídate, no. Y si conocieras a mi vecino. No, cualquier conducta pecaminosa son puertas abiertas. ¿Me estoy explicando? Cualquier conducta. Aunque los del mundo te digan que nada que ver, estás abriéndole puertas al enemigo y sigues enredado. No sales y puedes orar todo el día si quieres. Y puedes ayunar todos los días que me aguante tu lindo cuerpo. No va a pasar nada si no cierras puertas, echa fuera al enemigo. Porque si nosotros le estamos dando entrada, no va a salir, aunque por otro lado esté alguien orando y reprendiendo, no va a salir. Y el problema es que tú sigues en cautiverio. Eres del pueblo de Dios, pero sigues en cautiverio. ¿Sí me explico? Salud. Me espantaste, ¿eh? Avísame. Me lo devolvió porque a mí me gusta espantar a la gente cuando estornudo. Ahora, el cautiverio
Decimos, a mí me encanta estar en cautiverio, así que me voy a meter en cautiverio, ¿no? Nadie dice eso, pero hay algunas cosas que resultan atractivas cuando no vemos las consecuencias. Y yo creo que para que reaccionemos, observa las consecuencias de todas esas cosas que tú decides darle un espacio en tu vida. Yo no sé, ¿verdad?, qué tipo de programas tú ves, qué tipo de música tú escuchas, qué tipo de imágenes ves. Y cada quien estará haciendo ahora, espero en el Señor, que cada quien esté haciendo ahora un análisis. Es que cada época, me acuerdo de mi abuelita en el pueblo. ¿Cuál era su atadura o su prisión de ella? Se llamaban telenovelas. Televisa y luego TV Azteca igual. Todas las telenovelas son la misma porquería. No sé si estoy ofendiendo a alguien. Su santa telenovela. Solamente cambian de personajes, pero la trama es la misma. Traiciones, celos, pleitos, infidelidades, ¿verdad? Traiciones, a todos. Yo recuerdo a mi abuelita cristiana, esposa de uno de los líderes más preeminentes de la iglesia. Desde las 4 de la tarde que se empezaba la primera telenovela hasta las 11 de la noche que terminaba, estaba sentada atada. ¿Y sabe qué era el problema? Que se metía tanto en las telenovelas que hasta lloraba porque le están haciendo mal a la persona, la que esté ahí, ¿no? Y odiaba al villano o a la villana y hasta quería orar para que le vaya mal. Y quería solucionar su vida como lo solucionan en la novela. ¿Cómo crees que puede estar el gozo del Señor cuando tu vida está cautiva en ese tipo de cosas? Tu mente gira en torno a eso todo el tiempo. Imágenes que tú ves en tu celular se quedan en tu mente y a la hora de estar adorando, dime si no es cierto, vienen esas imágenes, ¿sí o no? Entonces, ¿cuándo vas a sacar todo eso y de tu mente para que salga una de esas imágenes cochinas? Porque eso es, ¿sí o no? Yo sé que te gustan en algunos casos, pero es cochino. Para que salga de tu mente eso, le va a llevar años. Sigue, de repente viene la imagen. Y tú tienes que estar intencionalmente rechazando, si no vuelve a tomar tu mente y otra vez estás cautivo. ¿Quién me chifló? Ahora bien, el cautiverio te priva de muchas cosas que son para ti. Vivir en cautiverio te priva. Eres hijo de Dios, eres del pueblo de Dios porque has creído, porque has tenido un encuentro con Cristo, pero decides estar en cautiverio. Y digo decides porque es decisión personal también estar en una condición así. Y te priva de la libertad preciosa que deben gozar los hijos y las hijas de Dios. La libertad de no estar atrapado en nada. La libertad de no estarte cuidando de nada. Ay, Señor. ¿Cuántos de los que están aquí no levanten su mano? ¿O cuántos y cuántas todavía no pueden dejar su teléfono con libertad y que cualquiera lo vea? Quítale su contraseña. Y si tiene contraseña, que lo sepa tu esposo, tu esposa y hasta tu suegra.
¿No? Ya es mucho, ok. Pero mira, si no puedes tener esa libertad, no puedes tener esa libertad, estás cautivo en algo. ¿Sí o no? Estás cautivo en algo, no puedes tener la libertad de decir, bueno, está aquí, checa. ¿No? O hay pláticas que no quieres que vean, o hay imágenes, o hay cosas. No hay libertad. No hay libertad. Y cuando experimentamos la verdadera libertad en Cristo, decimos, qué delicia es vivir libre. Maravilloso es vivir libre. No sé por qué de repente la mente otra vez comienza con sus cosas, aplástala otra vez. Decía el viejito Lexter, es un antiguo misionero que conocí cuando él ya estaba muy viejito, y él decía, ustedes lo conocieron también allá por Sinanché, ¿verdad? El viejito Lexter, el viejito, no Don Vito, el viejito, el colis. Estaba bien pelón. Y decía él así, y cuando el viejo hombre, es gringo, cuando el viejo hombre quiere sacar su cabeza, dale su wascop. Nunca se me olvida su ilustración, porque era muy peculiar su manera de hablar. Pero esa es la realidad. Nosotros vemos cómo poco a poco nos vamos metiendo en enredos y no hacemos nada, hasta que ya estás cautivo y comienzas a sufrir las consecuencias de tu cautiverio. Por eso dice aquí, cuando Dios nos haga volver del cautiverio, seremos. O sea, ya no eran, en ese momento no podían soñar, pero la esperanza era que cuando vuelvan a experimentar la libertad, podrán soñar. Y miren, lo maravilloso de esto es que tú y yo podamos soñar. Una de las cosas que el Espíritu Santo prometió desde los tiempos antiguos es que los jóvenes verían visiones y los ancianos soñarían sueños. Por lo menos soñar. Soñar es bueno. Yo no sé. Dicen, y lo creo porque lo dicen los expertos, que todo mundo sueña, todo el tiempo. La mente nunca descansa. Sueñas, y los sueños a veces son de parte de Dios, y otras veces solo son de parte de tu mente. Sí, son locuras de tu mente. Y si no estás bien conectado con Dios, sus sueños pueden ser también instrumentos del diablo. Si no estás bien puesto el yelmo sobre tu cabeza, por eso el apóstol dice, ponte la armadura espiritual. Y una de estas es el yelmo. El yelmo es el casco que protege tu cabeza, protege tu mente, que cuando estás dormido eres vulnerable. ¿Tú habías pensado en eso? Cuando estás dormido tú eres vulnerable, y si no estás conectado con el Espíritu Santo, te haces más vulnerable. El diablo aprovecha cualquier oportunidad en tus sueños. Y tú sueñas pesadillas, porque quién sabe qué cochinadas ves. Y aparte no estás conectado con el único que puede proteger tu mente y ponerte el yelmo de la salvación, y puedas estar salvo de todos los ataques del diablo. En tu mente te va a estar taladreando los sueños. O sea, no todo sueño viene de parte de Dios. Cuando estás bien conectado con Dios, sueñas de parte de Dios, o a veces tu mente, porque estuviste platicando de algo, porque estás deseando algo, porque extrañas algo o a alguien, entonces sueñas. Pero esos son asuntos de la mente. Tenemos que aprender a diferenciar algunas cosas, ¿no? Pero aquí se está refiriendo a soñar, a visualizar, a proyectarnos hacia adelante con las cosas que Dios quiere que tengamos. Y yo le llamo a eso soñar despierto.
con los ojos abiertos. Y no es imaginar, es ver con los ojos de la fe lo que viene por delante para ti. Pero eso es cuando experimentamos verdadera libertad en Cristo. Porque cuando estamos privados de esa libertad, ni siquiera soñamos. Es que te hablan de cosas en el Señor y tú dices, sería padre. Qué padre se ha de sentir. Pero no la sientes. Y dices, proyectamos cosas grandes, pero tú no puedes ver más allá porque estás atrapado. Estás en cautiverio. Por eso ellos decían, seremos como los que sueñan. Seremos contentos, nuestra boca se va a llenar de gozo. Sí. Lo primero que regresa es el gozo. Cuando el Señor te corta por completo las cadenas, hace un rato cantábamos también, se rompen las cadenas, se pudre el yugo y todas esas cosas que el diablo ha traído a nuestra vida y lo quita el Señor. El gozo no se puede ocultar. Mi amado, si hay gozo en tu corazón, avísale a tu cara. Que a veces dicen, no, yo sí estoy gozoso, pero bien en el fondo. Pero súper en el fondo. Avísale a tu rostro y dile, sonríe, estamos contentos, no te olvides. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Y el gozo del Señor no consiste ni depende de las personas ni de las cosas. No, que algunos, que porque fulanito dijo algo, ya se apachurró. Olvida si tu suegra te odia, tú, el gozo del Señor es tu fuerza. Y si tu suegra te ama, más todavía. Esa es una añadidura. Pero si no te ama, tampoco es motivo para que se te apague el gozo que el Señor te da. ¿Te ama tu suegra? Te quiere, pero lejos. Te está llegando el mensaje, hijo. Entonces el gozo regresa porque se había ido. Algunos dicen, eso hace que yo pierda mi salvación. Si eres salvo, escúchame bien lo que voy a decirte. Si eres salvo no vas a perder tu salvación, pero sí el gozo. Ahora, si tú decides seguir en cautiverio y no quieres salir de eso, déjame decirte que entonces voy a empezar a dudar si realmente eres salvo. ¿Me expliqué? Porque un verdadero cristiano puede ser que tenga una situación y pierda momentáneamente su gozo o temporalmente su gozo, su alegría, pero no puede durar mucho tiempo y retorna otra vez y vuelve el gozo. Eso decía el salmista David, vuélveme el gozo de tu salvación. Porque eso es lo que él había perdido. Decía, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque se agravó tu mano sobre mí. Pero cuando él retornó al Señor, volvió el gozo de la salvación. ¿Sí? Ahora, una persona que no quiere salir de eso y dice, no, pues es que es normal. Todos estamos en alguna situación. Además, el que esté sin pecado, que arroje la primera piedra. Todo eso son textos que usan para justificar su decisión de estar en pecado. No hay otra explicación. Pero si tú decides que eso tiene que ser diferente y que la libertad de Cristo puede ser real en tu vida, es decisión personal. Entonces nosotros decimos, basta ya del cautiverio, ¿no? Cristo viene a nuestra vida y rompe las cadenas. Cristo viene a nuestra vida y se rompen las ataduras, se abren las puertas de la cárcel. Todo lo hace Jesucristo. Ahora todo lo que habíamos perdido tiene que regresar. Los judíos habían perdido la libertad, el privilegio de soñar, habían perdido el gozo, la alegría, la identidad como pueblo, como nación, habían perdido la libertad de adorar como ellos quisieran. ¿Saben dónde adoraban ellos? Debajo de un árbol.
los que querían adorar. Habían unos que de plano se olvidaron de que eran hijos de Dios. Pero los que querían adorar se reunían debajo de un árbol a las orillas del río. De hecho, narra el salmista y dice: los babilónicos nos escuchaban alabar y nos pedían: cántanos esos cantos tan hermosos que cantan ustedes, ¿no? Pero eran pocos, en verdad. Son aquellos que deciden volver al Señor. Porque miren, en ese tiempo de cautiverio son tiempos desérticos, espiritualmente hablando. Aunque pueda ser que estés gozando de ciertas cosas en la carne, que algunos lo disfrutan bastante, y pueda ser que hasta aún el enemigo te esté ayudando para que te vaya bien. Me refiero a que puedas tener un poco de billuyo en la bolsa. ¿Sí entendieron? El billuyo, cash, money. Y dices: no, pues si la verdad me va bien, me va bien. Estoy en mis rollos, estoy en mis tranzas, estoy en esto, me va bien. Es más, me va mejor que muchos cristianos que están ahí. Me va mejor. ¿Has escuchado de repente eso? O a lo mejor lo has pensado, lo has dicho. Mira, mucho cuidado. El diablo solo te está dando cordel. ¿Sí entienden ese término? Los que han ido a la pesca, ¿qué cosa es dar cordel? Dale, te dice, tú dale, tú disfruta. Estás bien emocionado cuando ¡tra! ¡Ay, mamá! Entonces se acaba la diversión y vienen las consecuencias. Lamentablemente, la mayoría de los hijos de Dios que se atreven a entrar en una condición de cautiverio esperan hasta que estén sufriendo las consecuencias para reaccionar. Y dicen que nadie experimenta en pellejo ajeno. Pero es bueno que aprendamos a ver lo que dice la Biblia y a ver lo que pasa en los demás y decir: eso es algo que la palabra de Dios dice y yo no voy a hacer una excepción. Si es verdad lo que dice la Biblia en cuanto a sus promesas, también es verdad en cuanto a sus advertencias. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Y en esta noche, yo sé que algunos de aquí, y yo creo que sí, porque por eso el Señor pone palabras en nuestra boca para hablar al pueblo, es que algunos de aquí tenemos que retornar del cautiverio. Y no es necesario que a mí o al profeta David o a Priscila le digas: pues, confiesa tu pecado, pero sí necesitas hacerlo a Dios y renunciar a tu cautiverio, porque el Señor ya pagó por tu libertad. El pueblo de Israel esperaba que Dios comience a mover todo para regresar, pero en el caso nuestro, recuerda que el Señor ya pagó por nuestra libertad. No tenemos por qué estar en cautiverio. ¿O sí? No tenemos por qué estar. Entonces, esta noche, si alguno todavía está en cautiverio, está postergando todavía un poquito más y todavía no tomas una decisión certera, yo te invito a que lo hagas, porque entonces podrás soñar con... Mira, muchos no quieren ni soñar porque no saben qué va a pasar mañana. ¿Te explico? Por ejemplo, es un ejemplo, sin pensar que alguien esté aquí y esté diciendo: seguramente el pastor lo está diciendo por mí. Pero si es así, adelante. Por ejemplo, un esposo que tiene sus andadas. ¿Tú sabes a qué me refiero? O una esposa que tenga sus andadas, que también las hay. Hay de todo. Y dice: vas a soñar y no quieres soñar. ¿Por qué? Porque pasado mañana tienes miedo que algo salga mal, se te descubre y se derrumba todo. Que ni soñar vale la pena, porque pasado mañana puede estar todo deshecho. ¿Sí me explico? Por eso el cautiverio te impide soñar. Cualquier momento todo se va.
se destruye, se va a la borda todo, cualquier momento. No puedes. Pero si tú agarras la libertad con la que Cristo te hizo libre, podrás soñar. Sueña en grande, sueña maravilloso, sueños que Dios pondrá en tu corazón, sueños que Él mismo se encargará de proveerte lo que necesites para ver tus sueños hechos una realidad. Y yo sé que así será. Todo depende de la decisión que tú y yo tomemos en cuanto a permanecer en cautiverio o salir de ese cautiverio. ¿Qué decides tú? ¿Vas a soñar? ¿Vas a volver a tener alegría maravillosa? ¿Vas a experimentar el poder adorar y alabar como lo hicimos esta noche? De nuestra boca se llenará de risa y de alabanza. Y de alabanza. Y miren, sigue diciendo el salmista en este Salmo 126. Sigue diciendo él: lo que sembraron con lágrimas. ¿Qué hemos hecho esto? Lo hemos aplicado al evangelismo, sembrar la semilla del evangelio y la cosecha. Sin embargo, aquí el salmista no estaba pensando en eso. Estaba pensando en los que en medio del tiempo desértico, los que en medio de esa situación de lloro, sembraron para su ser. Aquí les va. Sembraron para su ser arrepentimiento. Sembraron para su ser humillación. Sembraron para su ser el anhelo, la devoción, el deseo de estar con Dios. A pesar de que estaban allá, lejos, buscaron a Dios. Sembraron eso en medio de las lágrimas. Ahora viene tiempos de cosecha. Dice, viene ahora, vendrán llorando, pero con regocijo van a recoger sus gavillas. Es la cosecha. Yo quiero decirte, mira, el tiempo de la tristeza ya pasó. El tiempo del lloro ya pasó. Si el Señor no logró nada en tu vida, qué lamentable es. Si en este tiempo de lloro el Señor logra atraerte a Él otra vez, si en este tiempo de tristeza el Señor logra el arrepentimiento en tu ser, el Señor logra que tú tomes decisiones, vienen tiempos de cosecha ahora. Por eso yo creo que el 2026 es un tiempo que vamos a recoger la cosecha en nuestra vida. Pero tenemos que estar seguros de que realmente ese tiempo de lloro lo aprovechamos positivamente. Porque lamentablemente muchas personas, como dice el dicho, ves la tormenta y no te arrodillas, campeón, ¿no? Entonces, pero cuando sí nos lleva al arrepentimiento, y todos nosotros sabemos lo que quiere decir arrepentimiento, la decisión de salir de cualquier situación donde estemos, salir de allí, la decisión de que se suelten las cadenas, es arrepentirnos, es dejar el mal camino, volvernos a Dios, retornar al servicio correcto, a la adoración correcta, a la relación correcta con nuestro Dios. Entonces sí, yo te aseguro tiempos de refrigerio. Y cierro con esto, con dos pasajes que no quiero pasar por alto. Hechos capítulo 3, versículo 9. Dice así: ¿estaré bien? A ver. ¿Qué dice el siguiente verso? Bueno, a ver si me ayuda alguien.
ya no, creo que puse algo que no estaba bien. El versículo que quiero traerles a su mente ahorita es este. Cuando Pedro estaba predicando después de la venida del Espíritu Santo, creo que sí es el capítulo 2, a ver si es el 2. 2:9 puede ser. Decía tampoco es. Decía el apóstol Pedro, cuando le preguntaron, ¿qué haremos? Y él respondió, arrepiéntanse, arrepentíos y bautíces. ¿Es qué? 5:9. Ok, Hechos 2:38, gracias. Es que de repente cuando uno falla, ya después para encontrarlo está medio. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y donde dice, y vendrán de parte del Señor tiempos de refrigerio. 3:19. Faltó el 1, ya entendí. Puse 3:9, faltó el 1, 3:19. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Y qué cosa es refrigerio? Digan conmigo, fiesta, regocijo, alegría, sin nada que te preocupe. Esos son tiempos de refrigerio, que vives la vida que Cristo prometió, vida en abundancia, una vida en libertad, una vida llena de gozo, de alegría. No es verdad que los cristianos tenemos que tener nuestra cara no, nuestra cara tiene que estar llena de gozo, de alegría. Tenemos que ser divertidos, pero en el Señor. Nada es que los cristianos son aburridos. Levanten la mano los aburridos. Casi levanten la mano. Eso lo dice el mundo porque creen que para divertirse es necesario emborracharse. No, Señor. El gozo que está en nosotros. Recuerden lo que siempre les he dicho: los cristianos no hacemos cosas para sentirnos contentos, sino que hacemos cosas porque estamos contentos. Póngase de pie, voy a terminar con un verso. Gálatas 5:1. Toma mucha atención en esto que dice la palabra del Señor. Estad pues firmes, en otras palabras, permanece firme en la libertad con la que Cristo te hizo libre, y no estés otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Es ahí donde yo te quería decir que los cristianos pueden volver a estar en el yugo de esclavitud, pero aquí la exhortación del apóstol es: permanece firme en la libertad en la que Cristo ya te hizo libre. Ya te hizo libre, permanece firme. Permanece firme y no regreses al yugo de esclavitud. La decisión es tuya. El exhorto de esta tarde, esta noche, es que tú permanezcas firme en la libertad en la que Cristo ya te hizo libre.